Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Como ya ustedes saben, estamos conectándonos a nuestro grupo de Sanando el Alma. Estas conexiones que estamos haciendo 2 lunes al mes. Y sin más preámbulo, vamos a verificar que entonces podamos conectarnos, estemos conectados y entonces yo compartirlo con el grupo. Denme un segundito. Para los que no tengan la oportunidad de ver el live, estas lives siempre se quedan grabados. Muchas veces Facebook lo que está haciendo me los está borrando, pero yo los estoy subiendo a nuestro canal de Didra Tanatóloga Conversaciones para Sanar, o sea que puedes encontrar estos lives de los lunes que yo realizo en el canal de YouTube, y que sería bueno también que le dejes a la campanita para que cada vez que haga un nuevo video, no te lo pierdas o lo puedas ver cuando se vaya la repetición. Un segundo, porque parece que no está saliendo. Me dice que sí, un segundito. Ok. Vamos a compartir esto para que entonces no el grupo lo pueda ver, porque no quiero que el grupo se quede sin verlo. Denme un segundito. Si se están conectando, si alguna vez se conectan, me pueden decir desde qué paz me están hablando, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a empezar a hablar de estos temas que desde que yo empecé el canal, ¿verdad? Comencé hablando de diversos temas, pero vamos a ir a lo básico, de qué es el duelo, cuáles son los síntomas, cuáles son las etapas, qué de cosas debo hacer, ¿verdad? Y entonces aquí lo importante es que podamos ir identificando qué nos está pasando y comenzar a trabajar, ¿verdad? Con nuestras pérdidas, con nuestros duelos, con las cosas que nos están pasando, con los dolores, con las emociones, qué estoy sintiendo, qué no estoy sintiendo, qué debería estar sintiendo, etcétera. Así que, sin más preámbulo, vamos a hablar, ¿verdad? Hoy de un tema que es esencialmente de los temas más importantes que uno debería hablar cuando uno confronta una pérdida, ¿no? Y es cómo trabajar el duelo de tu ser querido. Y aquí es importante, ¿verdad?, que le demos énfasis a esto, porque muchas personas no saben cómo comenzar a trabajar con el duelo, no saben cuáles son las etapas, no saben dónde están parados, no saben cómo seguir en día a día, ¿verdad? Porque esto hay que ir poco a poco. El duelo no tiene una fecha de caducidad, no hay una medicina que podamos tomarnos porque no es una enfermedad donde me tomé esta medicina y ya se me quitó el dolor que tengo. La vida no funciona así, ¿verdad? Y nuestras pérdidas lamentablemente no funcionan así. No existe una varita mágica donde nosotros podamos decir, ok, me estoy sintiendo de esta manera, me estoy sintiendo de otra, y me puedo tomar esta píldora, me puedo acostar a dormir y ya me curé, porque no funciona de esa manera, pero sí podemos ir, ¿verdad? Empezar a trabajar con nuestro dolor, empezar a trabajar con qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, cómo poco a poco, con mucha compasión, empezar a trabajar esas pérdidas que estoy sintiendo, ¿verdad? Esa pérdida que estoy pasando. Y entonces les quiero dar primero una reflexión espiritual que es importante, ¿verdad? A mí siempre me gusta empezar con una reflexión y terminar con una reflexión, porque aunque a veces no veamos la luz al final del camino, lo que no podemos perder es la esperanza. Así que las emociones son un lenguaje del alma. Cada lágrima, cada silencio y cada suspiro llevan un mensaje profundo. No son un enemigo que hay que evitar, sino un puente para conectar con lo humano y lo más espiritual de nosotros mismos. Y muchas veces no hablamos de lo espiritual. Cuando aprendamos a escuchar nuestras emociones en el duelo, descubrimos que son nuestras maestras, como le dije hace 2 o 3 días atrás, que nos enseñan a amar, que nos enseñan a soltar, pero que a la misma vez nos enseñan a recordar. Que esto es bien importante, ¿verdad? Que le hagamos una reflexión en cuanto a este parrafito, ¿no? Porque muchas veces estamos en tanto dolor, pero no pensamos más allá, porque a veces el cuerpo está en mucho dolor, el corazón está en mucho dolor, y lo que tenemos que tener en cuenta es ser compasivo con nosotros mismos, entender que es un proceso que tenemos que pasar aunque no querramos, ¿verdad? Pero que también las emociones, aunque difíciles, también son nuestras maestras en nuestro proceso de ir sanando y de ir entendiendo qué me está pasando. Y a la misma vez, saber que mi ser querido no está, pero sí se queda una parte de él dentro de mí, ¿verdad? Dentro de mi vida, dentro de quien yo soy.
¿Qué pasa en el duelo de un ser querido? Bueno, aquí les voy a mencionar emociones comunes que puedes ver dentro de ese proceso de duelo. Una de ellas es una tristeza profunda. Y aquí es importante entender y reconocer esa tristeza porque va, ¿verdad?, de diversas levels, o sea, puede ser que al principio la tristeza sea muy, muy, muy grande y luego poco a poco va a ir mermando, no significa que va a desaparecer, ¿verdad? Pero aquí es importante reconocerla, validarla, ¿por qué? Porque cuando yo no trabajo con mi tristeza se puede convertir eventualmente en una melancolía, pero ya estamos hablando cuando ya ha pasado mucho tiempo y todavía no he hecho nada y no puedo trabajar con mis emociones, no puedo trabajar con mi duelo se va complicando y entonces esa tristeza se va convirtiendo mucho más profunda y luego cambia a una melancolía y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque esa tristeza te puede llevar a una depresión. Una cosa es la depresión en el duelo, que es una depresión normal dentro que vas a experimentar en el proceso, que luego va a ir mermando a una depresión patológica donde cuando no te estás atendiendo tus emociones, entonces podrías llegar llegar a una depresión que entonces sería conseguir un psicólogo o un psiquiatra que te tenga que atender para entonces trabajar esa patología porque ya pasó de ser un duelo, que es una situación emocional, un estado emocional, mental, espiritual que estás pasando a entonces ir a un nivel mayor donde entonces esas emociones se convierten en otra cosa. Número 2, el enojo y la rabia. Esto es muy común al principio y es muy común dentro del proceso. Vas a tener días que van a ser buenos, vas a tener días que son malos, pero el enojo y la rabia también van de la mano en este proceso cuando estoy trabajando o cuando estoy confrontando una pérdida de un ser querido. La culpa, y quizás esto ustedes lo han escuchado conmigo anteriormente, ¿y por qué lo recalco nuevamente? Porque estas también están en las etapas del duelo. Y si no las trabajo, se van complicando poco a poco, porque eso es lo que nos pasa cuando no trabajamos la culpa, cuando no trabajamos el enojo, cuando no trabajamos la tristeza, todas ellas se van complicando y no solamente te afectan emocionalmente, te afectan físicamente, te afectan mentalmente, te afectan espiritualmente. O sea, todo es como una cadena que tenemos que ir trabajando poco a poco, aunque tenga dolor. Es importante reconocer estas emociones que son comunes dentro de mi proceso si quiero, ¿verdad?, ir trabajando poco a poco el duelo de mi ser querido. También se presenta en este proceso una ansiedad o un miedo al futuro. ¿Por qué la ansiedad? Número 1, porque ya no sé qué hacer, porque muchas veces cambia mi vida, cambia mi propósito de vida, cambia totalmente mi entorno y hay muchas cosas que van a cambiar, no sabemos qué vamos a hacer. Y ese miedo también al futuro es cómo voy a seguir con mi ser, cómo voy a seguir sin esa persona, cómo voy a seguir si él era o ella era la que regía todo, o cómo voy a hacer si también ese miedo de, si lo trabajo, entonces tengo el miedo de olvidar o tengo el miedo de ir sanando en el futuro y entonces entra la culpa porque pensamos que sanar es olvidar. Y estas son cosas que también tenemos que tener muy presente cuando estamos trabajando con el duelo de mi ser querido. También entra ahí la soledad y el vacío. Esa soledad, porque muchas veces no es solamente la soledad que no tengo a mi ser querido, también es la soledad de la sociedad, porque muchas veces estoy pasando por mi duelo, pasamos por un tiempo, vamos a suponer, ya llevamos a la persona, ¿verdad?, a su lecho de donde están y a las 2 o 3 semanas todo el mundo vuelve al trabajo, todo el mundo vuelve a su vida normal, incluso hasta los familiares. ¿Y qué pasa? Que tenemos esa soledad y vacío porque entendemos que quizá los que estamos alrededor de nosotros no entienden nuestro dolor, no entienden mi soledad, no entienden mi vacío, no entienden el día a día de lo que estoy experimentando y que entonces ahora yo me siento solo, me siento sola y no sé cómo llevar esta soledad que estoy cargando. Y eso también son emociones comunes y cosas comunes que pasan cuando uno pierde un ser querido. A nivel emocional y mental, ahí entra la confusión, los altibajos emocionales, los pensamientos repetitivos. Recuerde que nosotros repetimos pensamientos diariamente, un % bien grande. Pero entonces, si yo no voy trabajando ese dolor que tengo y ese duelo, vas a empeorar
estos pensamientos repetitivos porque se van a hacer mucho mayor, mucho más grande, mucho más constante, mucho más, se van a aparecer mucho más. Y ahí es donde, ¿verdad? Empieza también las ansiedades, el estrés, porque no estás en ningún momento, te sientes tranquilo, te sientes calmado, porque estamos todavía en ese remolino de emociones, en ese momento donde no sé dónde estoy parado, y entonces ahí se va afectando lo emocional, pero también lo mental. A nivel físico, tenemos un cansancio extremo, un insomnio, dolores en el cuerpo, pérdida o exceso de apetito, porque nuestro cuerpo está a nivel fuego. O sea, nosotros estamos en mecanismo de defensa y nuestro cuerpo lo que hace es rechaza. Y como tenemos un dolor tan grande, ¿verdad? Se afecta nuestro estómago, se afecta nuestro pecho, tenemos quizá palpitaciones mucho más constantes, no podemos dormir, tenemos muchas pesadillas y esto es bien importante que lo trabajemos porque todo esto el cuerpo lo somatiza en enfermedades y muchas veces cuando llevamos un nivel físico por mucho tiempo a este nivel, ahí es donde entran las enfermedades. ¿Qué pasa? Ya entonces pasaría de ser un duelo por un ser querido, sino algo mucho más complicado porque no solamente estoy duelando, sino que también me estoy afectando físicamente y mi cuerpo hay veces que ya no puede más o mi cuerpo me está mandando mensajes y no les estoy haciendo caso. Yo entiendo que cuando una persona está en dolor es muy difícil hacerle caso a lo que el cuerpo te está gritando, pero a la misma vez cuando uno no le hace caso, el cuerpo te tumba, ya sea por enfermedades, ya sea por enfermedades, ya sea por alguna condición que ya tengamos que se pueda empeorar. Por eso es que tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque nuestro sistema se afecta no solamente emocionalmente cuando tenemos la pérdida de un ser querido. ¿Qué pasa si no identifico ni trabajo mis emociones? Y esto lo quería mencionar porque es bien, bien importante y muchas veces no lo entendemos o no se nos explica. El duelo se complica. ¿A qué me refiero? Lo que les decía al principio, si yo no trabajo con mis emociones, ese duelo se puede convertir o transformarse en una depresión. Si tengo algún tipo de ansiedad, de estrés, esa ansiedad se puede convertir en una ansiedad crónica. Podría eventualmente, incluso porque he tenido dolientes que cuando no han trabajado su duelo por mucho tiempo, hay veces que incluso la mente de nosotros va tan rápido que han caído en ataques de pánico. Y no estamos diciendo que esto es el camino, que es lo que va a pasar, sino donde pudieras llegar si no trabajas con tu duelo, ¿no? Y el dolor se encapsula y se vuelve mucho más pesado con el tiempo, que eso es otra cosa. Esto pensamos que no quiero pasar por ese dolor, pero a la misma vez el dolor no merma si no lo trabajo. El dolor es constante. Una cosa es ponerlo, ¿verdad? Lo voy a esconder un poquito, voy a seguir trabajando porque nos ponemos en automático por mecanismo de defensa, pero ya cuando llevan varios meses y todavía estás en mecanismo de defensa y no estás trabajando tu proceso de duelo, esa tristeza no se va, esa ansiedad no se va. Lo que hace es mermar el proceso mucho más y alargar ese proceso. Y entonces he tenido personas que me dicen 2 o 3 años luego, o hace 15, 20 años, que perdí a mi ser querido y cada vez que pienso en él, lloro exactamente como si lo hubiera perdido ayer. Eso significa que ese duelo está estancado. No has trabajado ese duelo, no has trabajado ese proceso de ir sanando poco a poco, y sanar no significa olvidar, al contrario, sanar es honrar a ese ser querido y resignificar esa pérdida que he tenido, honrando a esa persona que ya no está conmigo porque se queda conmigo, no físicamente, pero se queda espiritualmente, se queda emocionalmente y se quedan rastros de ello en nosotros mismos también. Así que esto es bien, bien importante porque si no, cuando rompemos esa conexión y no trabajamos con nuestras emociones, rompemos la conexión con las personas que tenemos alrededor también. Entonces empezamos a aislarnos y a veces ni siquiera nos damos cuenta y a veces las personas que están alrededor de nosotros nos quieren ayudar, pero como estamos en mecanismo de defensa,
ni siquiera permitimos que nadie se nos acerque a nosotros, entonces nos empezamos a aislar. Y entonces ahí la soledad se convierte mucho más grande, todo se complica mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra también el sentirse incomprendido, porque dice, nadie me entiende, nadie entiende mi dolor, nadie me hace caso, nadie me ayuda, y necesariamente posiblemente no sea eso. Posiblemente es que nuestro mecanismo de defensa, de yo me cierro, está empujando al otro, y el otro posiblemente tuvo que tomar espacio porque no se le dio paso. Por eso es que tenemos que estar muy pendiente luego de que tenemos la pérdida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estás parado? ¿Verdad? ¿Cómo estás identificando tus emociones? ¿Cómo las estás trabajando? ¿Cómo estás trabajando tu dolor? Y aquí les voy a dejar 5 puntos de que sí es posible trabajar el duelo. Y sí, yo sé que es difícil, pero hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que ir cogiendo un día a la vez, ir cuidándote poco a poco. Uno de ellos, es posible honrar la memoria de tu ser querido sin quedarte atrapado en el dolor. Y esto es bien importante, sin quedar atrapado en el dolor. Tu ser querido no le hubiera gustado que tú estuvieras sufriendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque imagínate que fuera la inversa. A ti te gustaría que tu ser querido estuviera sufriendo constantemente porque ya no está. O estaría recordando su memoria, ¿verdad? Con dolor, se entiende que es con dolor, pero ir poco a poco sanando y quedándose con los buenos recuerdos de ese ser querido. Quizá no nos hemos hecho esa pregunta y quizá al principio es muy difícil hacerse esa pregunta, pero es importante indagar qué me está pasando y indagar eso que es posible en mi proceso, aunque yo esté en dolor. Número 2, es posible aprender a expresar lo que sientes y sentir vergüenza. He tenido casos también que hay personas que me dicen, Didra, mira, yo perdí a mi ser querido y no puedo llorar, no siento llorar y me da pena decirlo o no sé qué decir, porque a veces cada persona reacciona diferente a su pérdida. Hay personas que no lloran y de repente un día, ¡pum!, se abrió la represa y por ahí se fue a llorar la persona. Hay que ser comprensivo con lo que te está pasando. No sentirte mal si no estás actuando según lo que las personas piensan que deberías actuar o cómo se podría hacer tu duelo, porque los podrías, los deberías, eso se van por la ventana. Cada cual es un mundo diferente, cada cual duela diferente, cada cual tiene unas emociones diferentes. Todos estamos en este mundo juntitos, pero no significa que somos iguales. Por eso somos tan especiales, porque somos diferentes del uno del otro. Y es nuestra responsabilidad como ser humano hacerme cargo de mí, hacerme cargo de mis emociones, es mi responsabilidad. Y no tengo por qué sentirme mal si no estoy pasando el duelo como lo pasa el otro. Que sí, que lamentablemente muchas veces los que tenemos alrededor nos juzgan, pero hay que entender que el otro te juzgue, eso no significa nada, porque al final no está en tus zapatos, al final no vivió tu historia, al final no tiene tu memoria, no tiene tus experiencias con ese ser querido. Y a veces tenemos que, como por eso que dicen que cuando las personas mientras más mayores se ponen, menos les importa lo que dicen los demás, pues no es que no te importe el otro y el prójimo, es que te tiene que importar menos lo que el otro piense de ti, porque tú eres importante y nadie tiene por qué juzgarte. Y si te juzga, pues entonces él no es la persona correcta para estar cerca de ti, ¿verdad? Número 3, es posible encontrar momentos de paz y calma en medio de la tormenta. Sí hay días difíciles, muy, muy difíciles. Hay días cuando tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, recoger las cosas del ser querido, hacer trámites cuando ese ser querido ya no está. Tenemos que hacer tenemos que hacer cosas que son muy, muy fuertes dentro del proceso de duelo, pero eso no significa que puedes tener estos momentitos de pare, de paz, porque también tú te lo mereces, también está bien tener esos momentos de paz dentro de esa tormenta, ¿no? Número 4, es posible poder transformar tu relación de tu ser querido hacia un vínculo espiritual y de amor eterno. Esto uno lo trabaja poco a poco. Ese amor espiritual, ese amor eterno, porque por lo menos lo que yo me he podido dar cuenta en
tiempo que he estado acompañando a personas, es que hablamos mucho de las emociones, hablamos mucho de qué me está pasando, hablamos mucho de ese ser querido, de lo que no tengo, pero hemos olvidado esa parte espiritual, tanto mía como el que ya no está. Hemos olvidado y nos hemos desconectado, estamos más conectados a nuestro mundo terrenal que a nuestro mundo espiritual. Y esto no estamos hablando de religión, estamos hablando de una conexión espiritual del yo con ese ser. Y hemos ido olvidando poco a poco ese vínculo que podemos tener, que también nos inspira paz, que también nos ayuda en el proceso de sanación, que también nos ayuda en el proceso de ir sanando poco a poco. Y tenemos que ver de qué manera yo puedo ir trabajando el área espiritual con esa conexión. Y hay veces que después posiblemente se necesite una persona que te acompañe, el tanatólogo te puede acompañar, el diácono te puede acompañar, el pastor te puede acompañar en este proceso también, porque estamos hablando de algo más allá, de una trascendencia, más allá de ver a mi ser querido, más allá de una persona física, sino de un ente espiritual y mi parte espiritual también. Y esa parte, como les digo, no se habla mucho y yo en esa parte siempre soy, ¿verdad? Hago mucho énfasis. Es posible transformar tu relación con tu ser querido hacia un vínculo espiritual, como les había dicho. Número 5, es posible caminar acompañado. No tienes que hacerlo solo. Esta es otra, que para mí, y seré como el matapiojo, muchas veces se nos hace difícil y lo veo constantemente en las familias latinoamericanas. Nos han enseñado desde pequeños, nos han inculcado, aunque yo sé que hay nueva ola, las nuevas generaciones, ¿verdad? Poco a poco han abierto un poco la mente o está mucho más abierta a ayuda psicológica, tanatológica, de coaching, y quizás todavía quedan muchas personas que dicen, no, yo paso el duelo solo, yo necesito ayuda, yo no le tengo que contar nada a nadie, yo me lo resuelvo, yo puedo solo. ¿Y qué pasa? Hay veces que se necesita, aunque sea una persona que te escuche, que no te conozca. Y a veces yo diría que sería bueno si te das la oportunidad, ¿verdad? Aunque sea una vez, que puedas caminar acompañado o puedas hablar de lo que te está pasando, porque como quiera que sea, es un proceso de sanación también. Eso te va a ayudar a soltar ese estrés, esa ansiedad que tienes dentro de tu cuerpo. Te va a ayudar poco a poco a darle nombre a las cosas que no sabes nombrar. Te va a ayudar poco a poco a irte por lo espiritual, si es algo, ¿verdad?, que pudiera llamarte a un espacio de paz. Y eso muchas veces también se consigue acompañado, pero no se nos ha enseñado. Y es muy, muy importante. Y puedes trabajar acompañado y no ser juzgado. Yo siempre, ¿verdad? Yo lo seguiré diciendo porque no está mal el que alguien te acompañe o el que alguien por lo menos te escuche una sola vez. Yo diría que se den la oportunidad, ¿verdad?, de ver esa opción. ¿Qué puedo confrontar y qué no? Y como les digo, esto es una charla muy pequeña, de 30 minutitos. Esto es un mundo grandísimo, pero espero que lo que les estoy mencionando les pueda ayudar. ¿Qué puedo confrontar y qué no? Confrontar, ¿qué yo puedo confrontar? Mis emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Eso sí yo lo puedo confrontar. Hay veces que no lo puedo confrontar solo porque si estoy en un duelo reciente es muy doloroso y por eso que se aconseja el acompañamiento. Pero sí tú puedes confrontar tus emociones. Tú sí puedes confrontar tus recuerdos. Tus recuerdos son tuyos y de nadie más. Es tu cajita de Pandora. Y tú eres el único que tienes el poder para tú poder confrontar esos recuerdos y tomar la decisión de escoger, depende de dónde estés parado, cuáles son los recuerdos que quieres utilizar o quieres recordar en ese momento o en ese camino. Y también puedes confrontar tus necesidades actuales. ¿Qué estás necesitando en este momento? ¿Qué te hace falta? Eso sí, nosotros como ser humano lo podemos trabajar y lo podemos confrontar, pero es una decisión totalmente individual que nadie te puede forzar. Yo solamente hablé de estos temas, ¿verdad? Porque entiendo que es un camino a la sanación y no es un camino al olvido. Es un camino a la reconciliación, a la aceptación, a la resignificación de mi pérdida, de mi ser querido, teniéndolo aquí adentro todavía, caminando con él espiritualmente y con sus memorias y sus recuerdos. No forzar, eso sí puedo, no forzar el tiempo de sanación. Muchas veces queremos sanar rápido
pero esto no se sana de esta manera. Un corazón roto no se sana de un día para otro. Una herida fuerte no se sana de un día para otro. Toma tiempo, pero sí se puede. Lo importante es hacer algo, no quedarme estancado y hacer nada. Comparar los duelos con los demás. Pongamos que falleció dentro del núcleo familiar alguien y mi duelo está un poco más fuerte que el familiar mío, o mi duelo está mucho menos que el otro. No podemos juzgar mi duelo, pero tampoco podemos juzgar o comparar mi duelo con el otro. Como les dije hace un ratito, mi duelo, mi persona es mío solo. No todo el mundo confronta el duelo igual. No podemos juzgar. Si no queremos ser juzgados, tampoco nosotros podemos juzgar al otro. Y hay veces que sí, el otro me espeja y tú puedes decir, ok, pero ¿por qué él se está riendo? ¿Por qué ella está saliendo? ¿Cómo será posible? Porque cada uno de nosotros trabaja nuestro proceso de sanación totalmente diferente y nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestras experiencias en la vida, incluso con ese ser querido, es totalmente diferente. Y los roles también que ponemos, que los roles que participamos o los roles que tuvimos con ese ser querido y el amor o las experiencias van a hacer también que mi duelo sea diferente al otro. Por eso es que ni podemos juzgar ni me puedo comparar, porque cada uno va a trabajarlo según su proceso de sanación. La idea de ya debería estar bien, hay que sacar los debería. Hay que sacar lo que habría. Hay que sacar eso. ¿Por qué? Porque tú hiciste lo mejor que pudiste. Y hay veces que no necesariamente hicimos lo mejor que pudimos. Hay veces que las cosas pasan. Y lo único que existe en esta vida seguro es la muerte. Lo que pasa es que no se nos enseñó a celebrar la muerte, no se nos enseñó a hablar de la muerte, no se nos enseña cómo trabajar la muerte. Y andamos por la vida con un miedo tan grande que lo que está haciendo es paralizándonos en vez de ayudarnos a procesarlo. Está de nosotros trabajar eso y también enseñarle a la próxima generación, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hijos. Está de nosotros también poder trabajar esto y enseñarle al otro. Porque si tú estás pasando por un duelo tan doloroso y tú tienes nietos y tú tienes hijos, imagínate lo que van a pasar ellos. Pero si tú sirves de ejemplo y tú poco a poco, no estoy diciendo que esto es que tiene o debería, puedes comenzar a permitirte poco a poco ir sanando o identificar o aceptar o por lo menos identificar tu duelo, tus emociones. Entonces poco a poco vas a ir sanando, pero también vas sanando a la próxima generación porque le estás dando ejemplo de cómo pudieran o existiría una manera de que sí es posible el sanar. ¿Entiendes? Hola María, qué bueno que estés aquí. Buenas noches. Pero por eso les decía que hay que sacar los deberías y entonces ir trabajando tu duelo poco a poco. ¿Qué pasa con los que están alrededor si no entienden tu dolor? Que esto también pasa mucho y es muy difícil y eso yo lo entiendo, porque siempre tenemos a alguien que dice, Dios mío, no lo entiendo, pero también tenemos que entender que cada uno trabaja a su manera, cada uno vive en un mundo aparte y aunque duela, tenemos que dejar las cosas así, porque el otro va a hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y ahí no tenemos control. Puede sentirse como una soledad, una doble pérdida, sí, porque tienes personas alrededor tuyo que tú estás duelando y no sientes empatía o no sientes que estás en el mismo lugar, te sientes solo en tu proceso. ¿Qué pasa? Cuando pasa eso, tu pérdida más la incomprensión hace que posiblemente se haga un poco más difícil. Y cuando tú entiendas que no tienes a nadie alrededor que te reconoce o que te está validando, es momento de buscar un grupo de apoyo, personas que sean tu apoyo principal, personas que te puedan acompañar si son profesionales, si no tienes alguna persona, amigo o alguien cercano. Este es el momento importante para buscar ayuda y dejarnos ayudar. Es importante dejarnos ayudar porque a veces no tenemos personas alrededor que nos validan esos dolores, que nos validan esa mano, que nos validan ese oído, no nos validan y punto, no validan tu dolor. Pues entonces tengo la tarea como ser humano
de yo buscarla para mí, aunque no sea en el familiar cercano que tengo, que estoy esperando que me brinde una manera de apoyo, pero no me lo está dando. Pues entonces vamos a buscarlo nosotros mismos, aunque duela, yo sé que muchas veces duela y desilusiona, pero también es mi trabajo entonces yo buscar mi sanación a través de otros si el que tengo al lado, aunque sea familia, no me lo está dando. Recordar que no todos tienen las herramientas emocionales para acompañar también. Muchas veces pensamos que alguien que está cercano a mí me va a entender y da la casualidad de la vida que esa persona no sabe ni cómo acercarte porque no tiene esas herramientas emocionales. Y quizá venga con la mejor intención posible, pero no tiene las herramientas y no tiene lo que tú estás buscando. Que esa es otra. A veces también tenemos muchas expectativas de lo que el otro, yo necesito del otro y el otro no sabe que yo necesito. Porque ya sea porque no tiene, como les dije, las herramientas, porque no sabe cómo lidiar con el duelo, porque no sabe cómo hablarte, porque le da miedo. Hay gente que le da miedo acompañar a otros porque o no tiene las herramientas, o tiene miedo de ofender, o tiene miedo de no entender, o tiene miedo de ponerse en esa situación. Así que tenemos que estar bien conscientes también que nuestras expectativas no necesariamente van a ser cumplidas por los que tenemos alrededor, porque posiblemente ellos no tienen las herramientas para acompañarte, punto. Aunque se oiga crudo, hay veces tenemos gente que son buenísimas alrededor de nosotros, pero son pésimas acompañándonos. Y así es por eso que es bien importante entender esta parte que es tan difícil de entender. Y por eso es vital buscar una compañía que sí entienda y que sí te sostenga. Hola, Graciela, no te preocupes, gracias por estar aquí esta noche. Tú siempre estás, qué linda eres. Así que si no tengo el apoyo alrededor mío de las personas que yo entiendo estaba esperando ese apoyo, o yo entiendo que deberían, o que no me entienden, entonces hay que darle la vuelta a esto. Con mucho dolor muchas veces, pero hay que darle la vuelta, porque entonces me estanco también. Me estanco al no poder seguir adelante porque estoy esperando del otro. Entonces tengo mi dolor y encima de eso tengo el dolor de las expectativas del otro, de que no me está cumpliendo y no me está acompañando como yo quisiera que me acompañe. Hay que saber pedir ayuda, como dice Nati. Ay, Nati, mi querida amiguita del alma. Esa, Nati es una de nuestras compañeras, ¿verdad? De tanatólogas que está en el grupo de nosotros, así que ya saben, si necesitan ayuda, está ella, estoy yo, así que estamos aquí para ustedes. Pero como les estaba diciendo, hay que tener cuidado cuando tengo personas alrededor que no entienden mi dolor y ver si es que no lo están entendiendo porque necesariamente es basado en mis expectativas o porque no tienen las herramientas que yo espero que tengan. Aquí hay varias preguntas que para invitarlos, ¿verdad?, a reflexionar. Una de ellas sería, ¿qué emoción me cuesta más aceptar en este momento? Son preguntas fuertes, pero son preguntas de reflexión donde me ayudan a encontrarme conmigo mismo dentro de mi dolor. ¿Qué emoción me cuesta más aceptar en este momento? Esto es importante, coger un papelito y lápiz y papel, como digo yo, y vamos a escribir y a ver qué sale de esas preguntas. Número 2, ¿qué necesito que otros entiendan de mi dolor? ¿Qué yo estoy buscando? ¿Qué yo quiero que el otro entienda? ¿El otro lo sabe? ¿O yo lo he dicho? ¿O solamente lo estoy asumiendo que el otro va a entenderme o que me entienda sin quizá yo nunca haberlo dicho? Eso es bien importante. Número 3, ¿qué legado recuerdo de mi ser querido quiero honrar hoy? Muchas veces estamos en dolor y no pensamos en honrar a ese ser querido porque ni siquiera pensamos en eso, pero ya no está. Pero entonces, si ya no está, ¿qué puedo honrar de ese ser querido? ¿Qué me gustaría o qué le hubiera gustado a ese ser querido que yo honrara en su memoria, ¿verdad? Que se quedó en mí. Número 4, ¿de qué manera estoy cuidando o no mi cuerpo en el proceso? Si estoy siendo cuidadoso, si me estoy descuidando. Si me estoy descuidando es porque me estoy descuidando porque no quiero, porque no puedo, porque no sé. Y el cuerpo, recuerden, este es nuestro templo también. Si mi cuerpo empieza a dar shutdown, o sea, se complica todo, porque esto no somos una máquina. El cuerpo responde según el cuidado que tú le des a tu cuerpo.
Y muchas veces, como les dije, si no atendemos nuestras emociones, se somatizan las enfermedades en nuestro cuerpo. Así que es importante ver y analizar cómo me estoy cuidando y cómo estoy cuidando mi cuerpo. Y número 5, ¿qué pequeño paso puedo dar esta semana para acercarme a la paz interior? No tienes que correr, no tienes que avanzar, no tienes que ir a la prisa, no tienes que buscar una píldora. Solamente qué cosas puedes ir haciendo, qué cosa puedes hacer esta semana. Empezar por lo básico, empezar con tu compasión, empezar con levantarte en la mañana, reconocer que abriste los ojos, reconocer qué tienes alrededor tuyo, ¿verdad? 5 cosas positivas en el duelo que puedes traer. Aprender a valorar más la vida y el presente, aunque a veces, muchas veces, cuando estás recién acabado de tener una pérdida, esta quizás sea un poquito difícil de entender o de analizar, pero en algún momento dado deberías pensar, aprender a valorar más la vida y el presente. Y si no puedes, entonces, ¿cómo podemos ir trabajando con esto poquito a poquito? Sin ajorarnos, poquito a poquito. Número 2, fortalecer la compasión hacia uno mismo y hacia otros. Tengo que ser compasivo, pero también tengo que ser compasivo con otros. También tengo quizá personas alrededor mío que están pasando por un duelo igual que yo, diferente al mío, de una manera diferente, pero es la misma persona. Así que hay que ser compasivo, no seamos juzgadores de tu proceso ni del otro. Así eso es bien, bien importante, que eso lo que va a hacer es traer cosas positivas a tu vida. Desarrollar resiliencia emocional. Vamos a ir trabajando con esas emociones para ir poco a poco aceptándola y validándola. Si yo no valido mis emociones o estoy esperando que el otro me la valide y si no me la valida, eso me altera todo, porque no puedo ir sanando, no puedo ir dando bandazos por la vida sin valorar ni saber qué me está pasando, qué emociones estoy sintiendo, cuándo las estoy sintiendo, dónde, cómo, cuándo, cosas así. Y número 5, encontrar un propósito renovado en la vida. Esto toma tiempo. Esto es como una resignificación, esto es buscar un nuevo propósito, toma tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Hay personas que sí, que le toman menos tiempo que otras, pero todas depende cuánto han trabajado con su duelo, cuánto han trabajado con sus emociones, cuánto han trabajado con cuidarse, cuánto han trabajado con su día a día y su proceso y sus etapas del duelo. Por eso es que es importante ir trabajándolas poco a poco, aunque hay días buenos, hay días malos, pero lo importante es no quedarnos estancados. No te fuerces a estar bien de inmediato. No te pongas esa exigencia. Vamos a respetar nuestros tiempos. Si hoy no me siento bien o me sentí mal por la mañana y me siento mejor por la tarde, vamos a respetar eso, porque no hay días perfectos. Eso no lo hay. Hay altas y bajas, pero vamos a celebrar los pequeños logros y vamos a entender los pequeños pasos para atrás. Aquí lo importante es que no me quede echándome para atrás, sino para adelante. No ignores tu cuerpo. Vamos a descansar, vamos a hidratarnos, vamos a alimentarnos bien dentro de lo que podamos, que eso es sumamente importante para que tu cuerpo esté fuerte para poder combatir, ¿verdad? Todas estas estrés, esta ansiedad, esta presión que tengo en el pecho, esta presión que tengo en el corazón. Si mi cuerpo está cuidado, puedo poco a poco ir trabajando ese proceso. No te aísles por completo. Busca por lo menos una persona con quien hablar. Por lo menos una. No tiene que ser que hables todos los días, pero por lo menos una persona que tú sepas que puede ser la que yo puedo coger el teléfono y llamar porque me siento mal en ese momento y yo sé que va a estar ahí para mí. O por lo menos que me puede dar una frase de aliento o me puede entender de lo que me está pasando. No compares tu proceso con el de nadie más, como les dije anteriormente. No comparemos. Cada uno trabaja su proceso de manera diferente. Unos más rápido, unos más lento, unos más dolorosos, unos menos dolorosos. Cada cual es diferente. Somos perfectos como fuimos hechos. Lo que pasa es que trabajamos nuestras emociones, nuestras cosas de manera diferente. Y sobre todo, no olvides que cada emoción es parte de tu camino de sanación. Como les dije, nuestras emociones son nuestras maestras. Si tienes tristeza, la tristeza viene de un porqué, la tristeza tiene un para qué y la tristeza tiene un camino. Todo es parte del proceso. Unos días van a ser una tristeza mucho menos fuerte que otros días, pero
igual con la rabia, igual con la culpa. Todas nuestras emociones están ahí para algo, están ahí para decirnos algo. Es qué yo estoy haciendo con ellas y qué quiero hacer con ellas. Y si no sé, ¿a quién busco para que me ayude con ellas? Eso es bien importante, ya estamos casi terminando. El duelo no es el final del amor, es la transformación de ese amor hacia lo eterno. Tu ser querido vive en tus recuerdos, en tu corazón y en tu espíritu. Eso es bien importante reconocer. Recuerdos, corazón y espíritu nunca se van de nosotros, siempre se queda un remanente de ellos en nosotros. Y cada paso que das a tu sanación es también un homenaje a esa vida que significó tanto para ti. Mira qué grande es esto, cuán grande es esto. Y muchas veces tampoco lo pensamos porque estamos también a veces en tanto dolor que se nos hace ver estas cosas que aunque dolorosas, también son bonitas porque se permite o te permites reconocer que hay parte de esa persona en ti. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy, ¿verdad? Gracias por estar aquí hoy. Es bien importante que recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de Lidera Tanatóloga, el canal de Conversaciones para Sanar. Como saben, me conecto aquí cada 2 lunes. La semana que viene voy a estar en el grupo de apoyo para Alzheimer, que también me conecto 2 lunes al mes. Y pronto de aquí, como les había mencionado, lo he ido mencionando, de 2 a 3 semanitas, Dios mediante, ¿verdad? Hay que poner a Dios adelante. Vamos a estar lanzando nuestra comunidad privada en una nueva plataforma donde va a ser para reunirnos vía Zoom. O sea, no es lo mismo que estamos aquí reunidos a que nos vamos a reunir en vivo, que nos vamos a ver la carita, que puedes hacerme preguntas, ¿verdad? Podemos compartir en confianza, adicional a este grupo, que es como en comunidad. Esto es en apoyo al duelo en comunidad, donde vamos a hacer charlas, donde vamos a hacer ejercicios, donde vamos a hacer diferentes tareas juntos en comunidad, y nos vamos a estar reuniendo, si no, de 2 a 3 veces al mes para ir trabajando nuestro duelo en comunidad, porque hay veces yo entiendo que también, si no puedo trabajar individualmente con un tanatólogo, con un psicólogo, con alguna persona espiritual que me ayude en el proceso, podemos sí trabajar en comunidad, en privado, ¿verdad? Donde podamos vernos las caras, más allá de solamente poder escribir o que puedas ver solamente un video aquí en YouTube o en la página de Facebook. Así que estén pendientes al canal. Si este vivo te ayudó o si luego que lo ves entiendes que te ayudó, por favor comparte, porque estos temas uno nunca sabe cuándo le pueden ayudar a otra persona. Mi intención aquí es poderlos acompañar un poquito, ¿verdad? Y darle un granito de arena en ese proceso para ir sanando tu corazón. Así que espero que tengan una linda semana. Si tienen algún tema o algo que quieren que yo hable, déjenme en los comentarios y utilicen el canal y utilicen el grupo de Sanando para ir poco a poco, ir sanando, ir contestando esas preguntas o preguntando esas preguntas que tengo en el proceso donde estoy duelando. Así que bendecida semana, les mando un beso bien grande, que Dios me los bendiga. Bye bye.